Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos a este espacio que Distrito Tech y el Programa Cultural de Fundación FEMSA hemos organizado para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Distrito Tech es una iniciativa que en corresponsabilidad está construyendo un distrito de innovación al sur de la ciudad de Monterrey. Queremos ser una plataforma para que iniciativas positivas como esta que nos reúne hoy encuentren cabida. Esta colaboración nueva, pero creciente con el Programa Cultural de Fundación FEMSA nos emociona mucho. Nuestra alianza ha sido fundamental para acercar a la comunidad a este proyecto y auguro que no será el último. Y bien, aprovechando todas las posibilidades del mundo digital, nos entusiasma presentarles en este formato virtual la exposición Los Otros Lados, que estará expuesta en la Galería Abierta en la calle García Roel del Distrito Tech a partir de hoy y hasta marzo de este año. Esta exposición forma parte de Puerto Abierto, una iniciativa de Fundación FEMSA que busca construir puentes de colaboración entre personas que migran, instituciones que trabajan con ellas y el sector creativo de la zona metropolitana de Monterrey. Esta muestra visibiliza experiencias de migración y se compone del trabajo fotográfico de Alejandra Rajal, Alma Lara, Ana Andrade, Griselda San Martín, Jackie Muñello, Nora Gómez y Olivia Vivanco. Para todo el equipo es sumamente importante escucharles, así que por favor siéntanse cómodos de hacer preguntas, compartir comentarios y contribuir a esta reflexión a través del chat que está habilitado. En esta apertura virtual tenemos el honor de contar con la presencia de José Antonio Torre Medina Mora, director de Urbanismo, Sostenibilidad y Bienes Inmuebles del Tecnológico de Monterrey. Lorena Guillé Laris, directora de Fundación FEMSA. Pablo Landa Ruilova, coordinador del programa Puerto Abierto y curador de esta exposición. Marcel del Castillo Pérez, curador de la exposición. Y Sofía García Ortega, coordinadora del programa Puerto Abierto y quien moderará la segunda parte de este evento. En este momento le doy la palabra a José Antonio, quien tiene un mensaje preparado para ustedes. Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Lorena Pulido, por esta introducción. A nombre del Tecnológico de Monterrey y de Distrito Tech, agradezco a Lorena Guillé y a la Fundación FEMSA por esta maravillosa oportunidad de traer la exposición Los Otros Lados a nuestra galería abierta en la calle García Roel en Distrito Tech. Las universidades tenemos la responsabilidad de generar reflexiones profundas sobre nuestra realidad, sobre nuestros retos, de promover el pensamiento crítico, la innovación y la acción para resolver estos problemas que estamos enfrentando. El arte como este lenguaje común, como esta plataforma que nos toca a todas y a todos y nos invita a reflexionar, a dialogar, a encontrarnos, a crecer, a florecer. Nuestros fundadores en el Tecnológico de Monterrey identificaron el poder del arte como instrumento de comunicación, reflexión, diálogo y acción. El gran mural de rectoría, ¿no?, que nos recibe en la entrada del campus Monterrey del Tecnológico, y los murales interiores de Jorge González Camarena fueron inaugurados en 1954 y plasman el triunfo diario de la civilización y la cultura sobre las fuerzas oscuras del estancamiento y la apatía. En los últimos años en Distrito Tech se han realizado más de 20 murales e instalaciones por artistas locales, nacionales e internacionales, y tenemos 2 galerías abiertas en espacio público. Y el espacio público, este espacio de todos y todas, que teniendo las características correctas y las características adecuadas, nos permite encontrarnos, conectarnos y relacionarnos.
aún en estas condiciones de pandemia. Esta exposición, Los Otros Lados, une todos estos elementos: la universidad, el arte y el espacio público. Y definitivamente nos invita a la reflexión y a la acción. Es un honor para Distrito Tech recibirla en nuestro espacio para beneficio de todos, no solamente de los habitantes y de los vecinos de Distrito Tech, sino para todos los habitantes de la ciudad de Monterrey. Quiero reiterarle el agradecimiento a la Fundación FEMSA, con quienes hemos encontrado a un gran aliado, y aquí, Lore Guillé, voy a usar una frase que te he escuchado decir varias veces, un cómplice en estos temas que nos apasionan y nos unen. La ciudad y las comunidades sostenibles, la educación y la primera infancia, y la cultura como impulsor de transformación y de desarrollo humano. Muchas gracias a todas y a todos por participar en esta sesión, y los invitamos a visitar esta exposición y disfrutar de los espacios públicos de Distrito Tech. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. A continuación, le cedo la palabra a Lorena, quien también ha preparado un mensaje. Hola a todos, muchísimas gracias, Lore, muchas gracias, querido José Antonio. Estamos felices hoy de celebrar este día y de encontrarme aquí con todos ustedes, conectándonos sin importar la distancia, para celebrar juntos la apertura de esta exposición, Los Otros Lados, Imágenes de la Migración en México, en la Galería Abierta del Distrito Tech. Durante el 2020 todos nos enfrentamos, y verdaderamente todo nuestro planeta, literal, nos enfrentamos a retos que resultaron inimaginables, pero que sin duda nos dieron la oportunidad de explorar nuevos caminos y nos hicieron no solamente más resilientes, sino también más conscientes de nuestro contexto, y el sentido de responsabilidad que hoy tenemos es sin duda mucho más fuerte que antes. En Fundación FEMSA estamos convencidos de que podemos lograr grandes cambios en nuestros entornos, uniendo esfuerzos con los de las personas e instituciones con las que compartimos objetivos y valores, como hoy lo refrendamos con nuestro querido TEC de Monterrey. Abrazamos el poder de la colaboración porque entendemos que como sociedad solo llegaremos a la meta cuando lleguemos todos. Y por tanto, trabajamos con aliados y redes de colaboración que nos permitan avanzar en la agenda que nos hemos trazado en nuestras 4 líneas de acción: seguridad hídrica, gestión eficiente de recursos, bienestar integral de la primera infancia y el impulso y la promoción del arte y la cultura latinoamericana. Hoy celebramos un nuevo fruto de nuestro compromiso con el arte y la cultura, un fruto que cosechamos en contexto de pandemia, pero cuya tierra, semillas y el crecimiento de su árbol estuvieron abundantes en propósito desde que se sembró. Su cuidado estuvo a cargo de 2 curadores excepcionales, Pablo Landa y Marcel del Castillo, y se alimentó del entusiasmo de diversos equipos de trabajo a quienes a nombre de Fundación FEMSA agradezco profundamente por su disposición y profesionalismo. Permítanme comenzar agradeciendo a José Antonio Torre, a Lore Pulido y a cada uno de los integrantes del equipo de Distrito Tech, quienes nos han facilitado los espacios de su galería al aire libre y nos han apoyado inmensamente para llevar a cabo esta exposición, reforzando la importante valía que tiene el espacio público. Y como bien decía ya José Antonio, pues por permitirnos encontrarnos y relacionarnos unos con otros y como sociedad en general a través de estos espacios públicos. Muchas gracias también a las fotógrafas Ale Rajal, Alma Lara, Ana Andrade, Griselda San Martín, Jackie Munuelo, Nora Gómez y Olivia Vivanco, que además me encanta que todas sean mujeres. Fotógrafas de esta exposición, quienes han realizado una investigación a largo plazo sobre el fenómeno de la migración. Quiero agradecer también al colectivo artístico Museo Mutante y a la Casa Nicolás por la realización de los talleres de fotografía, narrativa y reflexión con migrantes y refugiados. Y por supuesto a Pablo Landa y Sofía García, coordinadores de Puerto Abierto, el árbol de donde nace hoy este fruto. Puerto Abierto es una iniciativa del programa cultural de Fundación FEMSA, mediante la cual buscamos construir puentes de apoyo y solidaridad entre creadores del sector artístico y cultural, personas en situación de migración e instituciones que trabajan con ellas.
con un foco por ahora en el estado de Nuevo León y que creemos que tiene todo el potencial para crecer a lo largo y ancho de nuestro país. A través de Puerto Abierto hemos invitado al diálogo y a conectar con grupos de personas migrantes. Hemos generado espacios de encuentro y acciones de impacto a través de dos elementos que están en el corazón de Fundación FEMSA: la creación artística y la acción colectiva. Y hemos contribuido a dar respuesta a algunos de los aspectos que colocan en situación de muy alta vulnerabilidad a los migrantes y a los refugiados, como lo son la seguridad alimentaria, a través de más de los 100 huertos urbanos que armamos con las maderas de las cajas que transportan las exposiciones, que transportan a las exposiciones las obras de nuestra colección FEMSA. En tiempos ordinarios, estas cajas hoy han permitido alimentar a más de 100 familias migrantes y albergan frutas, verduras y legumbres que suman a su sana alimentación. De igual manera, hemos brindado atención y apoyo socioemocional para la primera infancia, información y servicios de salud y seguridad para las mujeres, vinculando el talento a artistas visuales y convencidos de que no queremos que nadie camine sin dejar huella. Pronto también conocerán otro fruto de este proyecto, que apela a la necesidad de hacer visibles las historias y saberes de nuestros hermanos y hermanas migrantes y refugiados. El arte nos deja ver la evolución de las preocupaciones y los anhelos de una sociedad y enmarcarlos en el tiempo. Tiene la capacidad de influir en su entorno al detonar emociones y reflexiones y sobre todo generar procesos de cambio. Este proyecto que hoy nos reúne a la celebración de esta exposición es una apuesta más de Fundación FEMSA de aprovechar el arte como elemento transformador de nuestra sociedad y una invitación a conectarnos con las historias de otros. Creemos que el encuentro con el arte es capaz de transformarnos en seres más involucrados con las necesidades de nuestra comunidad y por ello es uno de los ejes rectores de nuestras acciones. Amigos, esperamos de verdad que disfruten muchísimo esta exposición, que conecta con la esperanza y el sentido de humanidad. Que esta sea un recordatorio de que todos somos agentes activos de la creación y difusión de la cultura. Los invito a estar atentos a nuestro alrededor, de las personas con las que compartimos los espacios que habitamos y con quienes nuestra historia está interconectada. Seguramente, al ver y conocer sus historias, verás que en su gran mayoría, en cada migrante, está la historia de una familia que, al igual que tú y yo, solo soñamos con ofrecer un mejor futuro para nuestros hijos y las siguientes generaciones. Muchas gracias a todos y que nos cuenten más al respecto los curadores de este gran proyecto. Muchas gracias, Lorena. Quisiera recuperar algo de lo que han compartido José Antonio y Lorena en sus mensajes, tanto para Distrito TEC, el TEC, como para Fundación FEMSA. Es sumamente valioso poder colaborar para la realización de proyectos que visibilicen, pero particularmente movilicen para atender necesidades e intereses de la comunidad. Vemos un gran potencial en estos encuentros que parten de la expresión artística para detonar el diálogo y la reflexión sobre el papel que cada uno de nosotros desempeñamos en nuestros entornos. Para finalizar nuestra intervención y abrir finalmente el diálogo, le doy la palabra a Sofía Garfias, quien conducirá la charla con los curadores de esta exposición. Les agradecemos profundamente su presencia en este espacio y esperamos que disfruten mucho de este diálogo. Muchas gracias. Gracias a Fundación FEMSA, al Tecnológico de Monterrey y al equipo de Distrito TEC por hacer que los otros lados sean una realidad. También agradezco infinitamente a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy para conocer un poco más de Puerto Abierto, un poco más. Gracias a Lorena por platicarnos a mayor rango lo que es Puerto Abierto. Yo soy Sofía Garfias y junto con Pablo Landa hemos coordinado esta iniciativa de Fundación FEMSA que se llama Puerto Abierto. Esta iniciativa conjunta la investigación de campo, el arte y la comunicación para desarrollar proyectos con personas migrantes y refugiadas en México. Uno de los ejes de trabajo de Puerto Abierto es esta exposición, que hemos trabajado pues, a lo largo de varios meses.
Hoy vamos a platicar con Pablo Landa y con Marcel del Castillo, que son los curadores de esta muestra. Y vamos a presentar, como ya nos mencionaron previamente, el trabajo de Alejandra Rajal, de Alma Lara, de Ana Andrade, de Griselda San Martín, de Jackie Munielo, de Nora Gómez y de Olivia Vivanco. Y una de las partes que han sido fundamentales para todo el desarrollo de Puerto Abierto ha sido la dimensión de participación comunitaria y de un eje colaborativo. Por lo tanto, también agradecemos a Museo Mutante por su contribución a este proyecto, pues hicieron diversos talleres de fotografía para integrar algunas de las imágenes a esta muestra. Les platico un poco quiénes somos. Pablo Landa, aquí presente, es antropólogo y, bueno, una de sus principales investigaciones se desarrolla a partir de los procesos participativos. Pablo es también curador de exposiciones de fotografía y de arquitectura, y una de sus principales investigaciones se enfoca en la migración en México y en América Latina. Marcel del Castillo, aquí presente también, es artista, fotógrafo y curador. Y además de haber realizado una amplia obra y haber tenido diversas exposiciones en América Latina, tiene un papel muy crucial en la formación de artistas y de nuevas generaciones en Monterrey. Agradezco mucho tu participación en este proyecto y bueno, pues me presento, yo soy Sofía Garfias, soy también artista, soy gestora de proyectos culturales, he realizado múltiples proyectos de radio y bueno, trabajo con fotografía desde el arte contemporáneo. Y bueno, pues les recordamos a todos los que nos sintonizan el día de hoy que pueden visitar los otros lados a partir de hoy en la Galería Abierta del Distrito TEC en Monterrey, Nuevo León. Y también les recordamos que deben de respetar todos los protocolos establecidos por las autoridades de salud, como el uso de su cubrebocas y sana distancia. Esperamos que pronto podamos juntarnos todos para ir a ver la exposición en grupo. Mientras tanto, vayan de pocos en pocos y con las medidas correspondientes. Y bueno, para pasar ya al territorio de la conversación, Pablo, yo quisiera que tú nos dieras un panorama introductorio y, bueno, pues a grandes rasgos, con las limitaciones de tiempo que tenemos, sobre la migración en México. Hola, Sofía, muchas gracias. Hola, Marcel. Pues bueno, es un tema vastísimo que no tendríamos aquí tiempo de agotar, pero lo que ahora digo se lo aprendí a Luis Eduardo Villarreal, el fundador de Casa Nicolás en Monterrey, un albergue para migrantes con el que trabajamos de manera muy cercana en Puerto Abierto. Y lo que dice Luis Eduardo Villarreal es que, como resumen, que México es un país de origen, tránsito, destino y retorno para personas migrantes. Bueno, entonces, origen, pues conocemos, hablamos de la migración desde hace años en México, pero pues, en los años 80, 90, nos imaginábamos principalmente a personas mexicanas que iban a los Estados Unidos, ¿no? Y pues esa realidad sigue muy presente y los vínculos entre México y los mexicanos en los Estados Unidos pues nos han dado forma como país desde siempre, ¿no? Pero pues tiene otras dimensiones también la migración. Una es el tránsito, ¿no? De personas centroamericanas principalmente, de Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, pero en realidad de todo el mundo, que atraviesan México para llegar a los Estados Unidos o a Canadá en algunos casos. Y esta población, o sea, pues tiene que ver con la enorme frontera que tiene México por estar entre estos países y Estados Unidos, y también con las historias de personas que con cada vez mayor frecuencia llegan a países de América del Sur que les dan acceso, ya sea de Pakistán, de la India, de Bangladesh, de Ghana, de todos lados, y transitan por tierra para llegar a Estados Unidos, ¿no? Entonces, la población migrante en tránsito en México es amplísima y muy, muy diversa. Después de destino, cuando hablamos que México es un país de destino, tiene que ver con que pues desde siempre han llegado personas de todo el mundo a nuestro país y ahora cada vez más personas que buscan ya no ir a Estados Unidos, sino quedarse en México, ¿no? Y entre ellas, pues muchas son refugiadas, personas refugiadas, lo que significa que son sujetos de desplazamiento forzado
de sus países de origen y que temen regresar por persecución, por violencia o por otras circunstancias que ponen en riesgo sus vidas, y entonces buscan asilo político en México, donde puedan estar a salvo y rehacer sus vidas, ¿no? Monterrey, desde donde estamos hablando hoy, es uno de los lugares con más personas refugiadas en el país en este momento. Y finalmente, de retorno, hablamos de mexicanos que estuvieron en otros países, principalmente en los Estados Unidos, y que son deportados a México y buscan pues rehacer sus vidas también. Entonces, bueno, este es como un poco el panorama de la complejidad y diversidad de la migración hoy en el país, un fenómeno que pues nos está transformando y que parte de lo que estamos buscando ahorita es comunicarlo para mostrar cómo es, para entender mejor cómo es también nosotros, para darle voz a las personas migrantes y a partir de eso, pues imaginar nuevas maneras de relacionarnos unos con otros y de ejercer la solidaridad. Claro, muchas gracias por este panorama. Y bueno, les platico que, bueno, ha sido a partir de este contexto que Pablo nos cuenta, que hemos desarrollado Puerto Abierto, ¿no? Nuestro trabajo ha buscado ofrecer respuestas a la emergencia humanitaria que bien describe y que vivimos, y hemos tratado de encontrar esas respuestas y ofrecer, digamos, algo de infraestructura desde el arte y las disciplinas creativas. Hoy presentamos Los Otros Lados, que es esta exposición fotográfica, y verán ahora a continuación las imágenes durante la charla, pero se aprecia, por ejemplo, cómo se puede integrar el trabajo de fotógrafas con la reflexión y la promoción de la defensa de las personas migrantes. Porque es importante decir, y ahora más que nunca, que la migración es un tema humanitario, no es un tema de seguridad, como de alguna manera lo han planteado algunos gobiernos, no precisamente el nuestro. Y bueno, Marcel, a mí me gustaría que nos platicaras un poco, pues, cómo la representación puede hacer una intervención directa de nuestra percepción de los fenómenos políticos y sociales, cómo la fotografía ahí es pues un agente, digamos, crucial para que los demás, digamos, entendamos y tengamos un punto de vista acerca de los fenómenos migratorios. Gracias, Sofía. Pues yo brevemente quiero agradecer a todos rapidito por este evento y por esta exposición y la invitación a participar en este trabajo. Hablar de migración o hablar de la migración representada y además que pase por su representación fotográfica es hablar de un tema delicado, frágil y peligroso. Y sobre esas ideas, digamos, transitó la investigación, ¿no? Que hicimos Pablo y yo. Es decir, entendiendo la densidad del tema de la migración, profundizando en él, a partir de, pues bueno, de este bagaje inmenso de experiencia que tiene, de este trabajo que tiene Pablo, pero también desde una suerte de mirada crítica sobre la representación que se ha hecho desde la fotografía de este fenómeno, ¿no? Y cómo ubicar, o yo personalmente ubico esa representación como en un estado de crisis, ¿no? Un estado de crisis que pasa por el mismo cuestionamiento del medio fotográfico, el papel que ha cumplido históricamente para poder representar no solo la migración, sino distintos fenómenos humanos, ¿no? Entonces, claro, revisar trabajos que justamente ya ponían el ojo y ponían el pensamiento y la mirada justamente en ese quiebre, ¿no? Y para no extender mucho, porque son muchos casos, digamos, pudiéramos decir que esa crisis de representación pasaba por una jerarquización, ¿no? Como que las fotografías tenían una suerte de mirada vertical sobre lo que sucedía, ¿no? Y cierto tipo de elementos como la sobreidentificación o la sobreguía o la mercantilización de este tipo de representación visual de los migrantes.
Entonces el reto acá era buscar trabajos, proyectos de autores y autoras mexicanas que abordaran el tema desde la densidad de su problemática social, política, económica y cultural, pero también desde una crítica medial, ¿no? Desde una práctica que busca pararse o confrontarse con esta idea de la fotografía, ¿no? De lo que es el documento, de lo que es el acercamiento hacia el otro, ¿no? La lectura del otro. Entonces, digamos que la exposición reúne a grandes rasgos estas dos preocupaciones, ¿no? Y resultan en una lectura que después de, digamos, de varios meses de conversación entre Pablo o con Pablo, llegamos a la idea de tratar de generar una relación con el otro a partir de los objetos, ¿no? De entender los objetos como generadores de sentido, como constructores de relaciones entre el mismo hecho de la migración y quienes participan de él y nosotros, ¿no? Quienes queremos ver el fenómeno. Aquí me gustaría que me platicaran un poco más de qué objetos estamos hablando. Para hacer una pequeña recapitulación, bueno, tenemos por un lado el elemento de la fotografía y, digamos, de la problemática de la fotografía, de la problemática de la representación y de cómo se ha comunicado y visibilizado la migración hasta ahora. Entonces, esa es una de las dimensiones. Y de la otra es cómo vamos a hablar de la migración. Marcel, nos acabas de hablar de los objetos y que ese fue como uno de los elementos centrales, digamos, para construir una narrativa, la narrativa de los otros lados. Entonces me gustaría que entre Marcel y Pablo nos pudieran hablar de esos objetos y no sé si pudiéramos ver algunas de las imágenes de la instalación ya en la galería abierta. Te tenemos que escuchar, Pablo. Si quieren comparto las imágenes o algunas de las imágenes y pues vamos platicando entre Marcel y yo un poco de qué trata la selección. No son todas las imágenes de la exposición, es una selección. No, queremos que vayan. No podemos enseñarles todo porque queremos que vayan. Exacto, no, entonces, bueno, si quieren les platico yo un poco y ahorita que tengo la presentación y ahorita Marcel que me diga dónde quiere que nos detengamos, ¿no? Pero creo que sí vale la pena decir un poco lo que implica hacer una exposición de este tipo en el contexto en el que estamos, ¿no? Estamos en un contexto de emergencia humanitaria, por un lado, por la migración, como platicaba hace rato, por otro lado, la emergencia sanitaria. Entonces, pues parte de lo que hemos tratado de hacer desde Puerto Abierto es ver cómo desde la cultura podemos responder a estas situaciones y buscar nuevos espacios, nuevas maneras de mostrar el trabajo, de generar trabajo y de hacer partícipes a los migrantes en estos procesos, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos funciona y nos parece tan acertada la idea de Distrito Tech, de poner un espacio al aire libre donde podamos ir a ver esto y que se convierta no en el típico cubo blanco donde se muestra el arte, sino en un espacio dinámico en la calle en donde puedan suceder muchas cosas, ¿no? Entonces aquí ven un poco cómo están puestas las imágenes en la exposición. Esta es la lámina de entrada en la que ven una fotografía, la primera que quisimos poner aquí es una fotografía tomada por un migrante de uno de sus compañeros migrantes en un taller que se hizo en colaboración con Casa Nicolás y fue facilitado por el colectivo Museo Mutante, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a entrar un poco a lo que decía ahora Marcel de los riesgos que implica la representación, ¿no? Desde qué punto estamos representando, cómo lo hacemos y quién tiene el derecho a representarse a sí mismo y cómo. Entonces, bueno, aquí es un poco, antes de dar el espacio al trabajo de
las fotógrafas profesionales, abrir un espacio para la representación de los migrantes por los migrantes, ¿no? Y no sé, Marcel, si quieres tú alguna fotografía en la que me enfoque ahora, o me sigo. Sí, dale. Bueno, sí, o sea, lo que hablaba Marcel hace un momento de los objetos es una de las líneas a partir de las cuales construimos la curaduría, y estos objetos pues obviamente también tienen espacios, ¿no? Entonces lo que nos interesa es ver cómo las personas migrantes que traen ciertas cosas consigo, que son sus historias, sus personalidades, sus anhelos, sus miedos, todo lo que puedan traer en sí mismos, también a veces lo tienen en los objetos o lo representan en los objetos que llevan consigo mismos, y que al llegar a cierto espacio en particular configuran ciertas relaciones que dan forma a una idea de hogar o de casa fuera de la casa que han dejado atrás, ¿no? Entonces esta foto de Griselda San Martín es precisamente de uno de estos espacios en el que es el muro fronterizo en Tijuana, y de un lado está una mujer, de otro lado está su esposo. Ninguno de los dos puede cruzar la frontera por su estatus migratorio, y en este sitio configuran como una idea de hogar al encontrarse cada uno de un lado del muro, ¿no? Sí, hay que remarcar eso que decías, Pablo, de ver al objeto, digamos, el trazo fundamental de esta selección es, en principio, ubicar al objeto como ese lugar de refugio, ¿no? Ese contenedor de apegos, de memoria, de conexiones emocionales con lo que fue, con lo que es y con lo que será. Que de alguna manera es ese hogar, ¿no? Es ese hogar que está supeditado a la transitoriedad y a lo inestable. Aquí hay otro de esos espacios, es una foto de Nora Gómez, una fotógrafa de Monterrey, que durante muchos años ha hecho un proyecto de documentación del río Santa Catarina y la gente que circula por ahí, se queda ahí, abajo de los puentes, o se baña en los remansos de agua, y pues todos ellos son migrantes de alguno de los 4 tipos que les hablaba al principio. Muchos son mexicanos, pero están en tránsito, personas deportadas, muchos centroamericanos, y aquí uno de ellos está ofreciendo una serie de estampitas religiosas, que pues es los objetos religiosos es uno de los que acompaña a los migrantes con mucha frecuencia en sus caminos. Aquí regresamos a Tijuana con una fotografía de Ana Andrade. Ana hizo un trabajo de mucha profundidad en una serie que llama Ñongos, que los ñongos son estos espacios construidos con materiales encontrados en el río de Tijuana. Entonces pasamos del río Santa Catarina al río de Tijuana, que son muchas veces espacios de tránsito para migrantes, y aquí empezamos a ver con estas telas, con estos tablones, cómo se va construyendo un hogar temporal en este espacio, ¿no? Esta es otra foto de Ana Andrade, también de uno de los ñongos, y aquí ya vemos cómo estos objetos personales de quienes están aquí de manera temporal en esos ñongos, porque lo que sucede de manera periódica aquí es que el gobierno los quita cuando son muchos, cuando de pronto ya hay una población ahí muy grande. Entonces son viviendas temporales de gente que está en movimiento, y empezamos a encontrar cómo los van poblando con objetos que le dan un sentido de individualidad a este espacio y lo convierten por un momento en una idea de hogar. Acá tenemos una fotografía de Alejandra Rajal, que es una iglesia convertida en un albergue temporal, ¿no? Y esto es algo que vemos que hemos visto
sobre todo en los últimos 5 años. Justo hoy, hace 4 años, estaba yo en Tijuana, que había llegado un grupo muy, muy grande de cerca de 5,000 personas haitianas, y pues habían saturado los albergues tradicionales de la ciudad y se habían formado nuevos albergues, y muchos de ellos eran iglesias o comedores para personas en situación de calle convertidos en un espacio temporal para vivir, ¿no? Y es una cosa muy, muy conmovedora porque de pronto las personas que forman parte de estas iglesias o que están asociadas con ellas, o personas que se quieren solidarizar con personas migrantes, pues llevan colchones, cobijas, y las iglesias ceden sus espacios temporalmente para que se conviertan en esto, ¿no? Y aquí, regresando al tema de los objetos, es interesante que las personas que llegan a estos lugares muchas veces no traen nada consigo, ¿no? Traen quizás algunos documentos de identidad, cuando los lograron preservar en el camino, la ropa que traen puesta y quizás en algunos casos un celular. Entonces, pues bueno, aquí se configuran con objetos en donación, un hogar temporal. Y digo, para complementar, o sea, yo quisiera invitarlos a todos, a quienes nos están viendo, que se detengan a observar, digamos, la intimidad que las fotógrafas y las relaciones que las fotógrafas formaron con las personas fotografiadas. Digo, quizá no lo pueden ver a detalle, pero más adelante publicaremos la selección de fotografías, pero esto es muy importante, o sea, como que nos llevemos en la mente que la manera en la que se fotografía la migración no solo tiene que ser como vemos, digamos, como llegan las caravanas de migrantes a la frontera sur, ¿no? O sea, también, o sea, observemos estas imágenes y consideremos, bueno, por un lado, o sea, como, pues, todo el trabajo que tuvieron que hacer las fotógrafas para que les permitieran y les dieran acceso a estos espacios y a fotografiarlos quizá en espacios y en momentos de vulnerabilidad. Y por otro lado, pues que es como la otra cara, ¿no?, de la migración, la que no siempre podemos ver. No sé si... Y eso es importante, Sofía, porque justamente estaba por decir que la manera de abordar y pues mi manera de abordar la curaduría en general, y es genial justamente cuando tengo la oportunidad de trabajar con Pablo, porque son curadurías que yo les llamo grandes conversaciones. Es decir, cada una de las fotógrafas que están acá con sus trabajos, cada uno de sus proyectos son proyectos, algunos de mediano, otros de largo alcance, de largo aliento, muy profundos, de un acercamiento lo más horizontal posible, y aún así nosotros con la selección creamos otra ruta, ¿no? Cada una tiene una ruta particular, un interés particular por mostrar. Nosotros creamos nuestra otra ruta, pero no como una manera de distorsionar o de desviar, sino justamente de ir ampliando esa conversación, ¿no? Esa conversación entre los curadores, esa conversación entre las autoras, esa conversación con los migrantes en las prácticas, esa conversación con quienes intervienen en esos espacios, como los de Museo Mutante, a través de los talleres, a través de las mismas casas. Y ahora, justamente la intención de esa conversación, la más importante, considero yo, es justamente esa conversación ya con la ciudad, ¿no? Y en este caso, con esta exposición en el TEC. Comenzar a conversar sobre eso y que la conversación ya no gire, como bien decías tú, en el mainstream mediático, sino gire justamente en estas cosas donde justamente, otra cosa que quería apuntar y la razón de los objetos, es que en esos objetos nos conseguimos todos, de distinta ideología, de distinta clase, de distinto lo que sea. En esos objetos, muchos de los que vamos a ver coincidimos, ¿ok? Entonces, de alguna manera es generar esa conexión, esa relación con quien vea, ¿no? Que no lo vea con distancia, que no lo vea como que pues eso a mí no me toca, o qué padre, o qué lindo que quedó esto, sino yo ahí estoy, ¿no? Puedo generar una conversación, una sensibilidad, una reflexión al respecto. ¿Nos puedes, por ejemplo, platicar de alguna imagen particularmente que nos
pueda ilustrar esto que dices? Sí, está la imagen, bueno, la verdad todas, pero me gusta mucho la de los detalles de los objetos. Pablo, no sé si está la del... ¿Está? Esta, ¿ok? Esta en especial, ¿no? Donde se centran los objetos. Hay una foto de esta composición que están mezcladas fotografías de los mismos migrantes, donde le toman foto a esos objetos que son para ellos relevantes y evidentemente muy, muy simbólicos, muy sentidos, como es la autorrepresentación en la foto, el reloj que tiene que ver con el tiempo, el dinero. Pero me centro en esta foto que es de Olivia, donde rescata los papelitos con los números de teléfono de la gente, ¿no? Para tener contacto con el país de origen, ¿no? Y es el anclaje, digamos, a partir de ese objeto podemos ver ese anclaje y es algo que nos toca a cualquiera de nosotros, ¿no? Ese mantener la comunicación. ¿Quiénes son las personas con las que podemos mantener comunicación en momentos de infortunio, de riesgo, o incluso de felicidad, etcétera, ¿no? Representada aquí en este objeto. Sí, aquí esta composición es, como decía Marcel, resultado en parte de los talleres en los que migrantes que estaban albergados en Casa Nicolás salieron junto con Museo Mutante a las calles de Monterrey y con ellos pues tuvimos y tuvieron entre ellos estos diálogos sobre qué objetos tenían consigo, cómo los representaban, para qué los usaban, por qué los traían consigo, y a partir de eso hicieron estas fotografías. Olivia Vivanco, la autora de la fotografía de los teléfonos, ella ha trabajado durante mucho tiempo precisamente en este tema, en retratar estos objetos cargados de afectos y de historias para representar a los migrantes, y tiene que ver en parte con pues el enorme significado que tiene cuando puedes llevar muy, muy pocas cosas, que es lo que llevas contigo, ¿no? Y Olivia nos decía, bueno, pues a mí siempre me llama la atención que traen un peine consigo, muchos de ellos, ¿no? Porque el sentido de la dignidad de su persona y su presentación ante los demás es importante ante cualquier circunstancia, ¿no? Aquí en la foto del reloj, el migrante que tomó esta foto decía, me lo dio mi hermano al salir yo de Honduras, y es lo que me ha permitido a lo largo del trayecto tener un sentido del tiempo, ¿no? Que es una descripción fuertísima de lo que sucede con la migración, cuando de pronto te separas no solo del lugar en el que vives, sino también de los eventos, de las acciones que le dan sentido y orden a tus días. Y cuando entras al territorio de la incertidumbre, que no sabes cuándo vas a llegar a dónde, y si desaparecen un poco los destinos, desaparecen un poco también los tiempos, ¿no? Y entonces, pues de pronto este reloj para él significaba esta posibilidad de estar conectado no solo con su hermano, sino con un ritmo en su vida. Entonces, bueno, cada uno de estos objetos tiene algo así. La fotografía ahí que vemos como para un documento oficial es una cosa que muchos traen consigo mismos, fotos tanto de ellos como de sus familiares, ¿no? Así como mi mamá tiene en su cartera una foto mía, espero, aquí de pronto los migrantes hacen lo mismo, y aquí en esta otra foto de Olivia vemos uno de los usos que tienen estas fotografías. Además de recordar a los familiares, además de tenerlos cerca, aquí de pronto se convierten también en algo que se deja en un espacio religioso como una promesa o petición. Entonces también algunos de estos objetos son portados para desprenderse de ellos en ciertos momentos que le dan significado al trayecto. Claro. Sí. Y justamente bueno, perdón, Sofía. Por favor. No, que como ahorita estamos viendo quizás las imágenes de manera individual, creo que sí es como un poco también para remarcar la importancia de ver la exposición en su totalidad, porque la exposición también está cargada de una narrativa y de una atmósfera que integra todas estas imágenes, ¿no? Tanto en su secuencia como en estos textos que acompañan a las imágenes,
que son en muchos casos citas de propios testimonios de migrantes, como para contextualizar un poco cada imagen, como para potenciarla muchísimo más, ¿no? Entonces, creo que más allá de verla virtual, hay, y justamente aprovechando el espacio público, sí dimensionar esta narrativa completa de los otros lados, que en su conjunto pues nos invita justamente a acercarnos a este tema de la migración, pues de un lado un poco más horizontal, de una forma más horizontal. Uh-huh. Y en ese sentido, bueno, pues yo quiero abordar que algo muy importante de cuando Pablo y yo empezamos a platicar de las nociones de puerto abierto es la dimensión participativa. Es decir, que nos interesaba mucho que los migrantes fueran quienes decidieran cómo querían ser representados. Porque de pronto es muy fácil imponer una visión o imponer una voz o imponer una lectura, como sucede a través de los académicos, de los políticos o de la opinión pública. Y entonces en cada uno de los ejes, digamos, que hemos desarrollado de Puerto Abierto, ha habido una dimensión participativa. Y entonces, bueno, ya lo han mencionado bastante en esta conversación, pero bueno, para hacerlo más puntual y más claro, el equipo de Museo Mutante se llevó bueno, estuvo trabajando y con un grupo de migrantes que estaban en Casa Nicolás. Por ahí voy a resolver una de las preguntas que hicieron. ¿Cuándo se hicieron las fotos de Museo Mutante? En el lapso, digamos, del año pasado. Aquí es importante mencionar que todo se hizo con las máximas precauciones sanitarias, pero bueno, para que precisamente ellos generaran estas imágenes de cómo querían ser representados, de cómo querían ser vistos, de cómo quieren ser identificados. Y eso nos parece súper importante. Y también regreso a uno de los principales puntos que hablé al principio de la charla, y es que, bueno, Puerto Abierto se hace a través de la investigación de campo, el arte y la comunicación. Y es aquí donde sucede esa intersección. Sí, o sea, parte de esto, para complementar lo que dice Sofía, es muy difícil encontrarnos con personas migrantes o con personas distintas a nosotros de cualquier tipo, en un espacio de igualdad, ¿no? Entonces, el ejercicio que, o sea, nosotros es lo que procuramos, queremos propiciar esos espacios. Entonces, siempre hablamos de trabajar a partir de dos preguntas, ¿no? ¿Qué saben las personas migrantes que no sepamos nosotros? ¿No? Y ahí, pues, es el tema de la experiencia de migrar los convierte en expertos en migración, ¿no? En haber tenido la experiencia en su cuerpo, en su vida, en sus relaciones, pues los convierte en los principales expertos sobre qué implica, qué representa. Por otro lado, la otra pregunta es qué sabemos nosotros que no sepan ellos, ¿no? Y ahí sí entra, pues quizás una fotógrafa sabe cómo hacer una fotografía de cierto tipo. Yo como antropólogo, pues sé algunas cuestiones teóricas que podemos insertar en la conversación, o un panorama general de la migración y su historia. Marcel sabe temas de la fotografía documental y cómo se construyen discursos a partir de la imagen, ¿no? Entonces, todo este trabajo ha sido a partir de esa reflexión. Quizás lo podemos, llevándolo al plano de lo fotográfico, en vez de decir qué sabemos nosotros que no sepan las personas migrantes, o qué saben las personas migrantes que no sepamos nosotros, podemos decirlo, qué vemos nosotros que no ven las personas migrantes y qué ven ellos que no veamos nosotros, ¿no? Entonces, en sus fotografías comenzamos a ver un poco qué es lo que ellos ven y cómo lo ven, y como decía Marcel, son muy importantes también las cédulas. Sofía y yo estuvimos yendo a Casa Nicolás y haciendo entrevistas para enriquecer nuestra visión de la migración, y a partir de eso construir varios de los proyectos de Puerto Abierto. Y esas entrevistas, de ahí extrajimos no solo información, sino citas textuales, que si se fijan en las cédulas, tienen arriba la información más técnica de la fotografía, y abajo muchas de ellas incluyen estas citas textuales. Y lo que nos permiten hacer es tener una lectura de las imágenes a partir de la voz y la visión de las personas que han migrado. Entonces, esa es un poco la estrategia de trabajo para podernos encontrar con las personas migrantes en un espacio de igualdad y construir una representación
que promueva y que construya esta igualdad. Muchas gracias. No sé si tienen algo más que aportar y si están de acuerdo, podríamos pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Yo dos cosas más, no sé Marcel si tú, pero yo quiero primero, faltan ver unas cuantas fotos de las que tenemos aquí, igual vale la pena nada más mostrarlas, en parte para mostrar el arco narrativo de la exposición y tocar abrir algunos otros temas. Esta foto de Jackie Muñelo es una de 3 fotografías de ella que están en la muestra, que como todas las participantes ha hecho un trabajo a profundidad de investigación de la migración a través de la imagen, y aquí pues precisamente lo que nos interesaba era mostrar pues los objetos en los espacios de donde se albergan los migrantes y cómo de pronto se convierten en una configuración de donaciones, artículos de primera necesidad, cosas que dejan algunos atrás y que pues con ellos se satisfacen necesidades básicas, pero también se empiezan a construir como una idea de hogar y una serie de relaciones, ¿no? Por ejemplo, eso se ve mucho en las pequeñas bibliotecas que tienen los albergues o en las donaciones que llegan ahí de manera regular y en la ropa, ¿no? Y aquí esta foto de Alejandra Rejal habla un poco de la ropa, pero también del carácter de los albergues como un sitio en el que, pues, imagínense que vienen muchos de los migrantes a bordo del tren o por las calles caminando kilómetros y kilómetros, y después es cuando llegan a un albergue el primer lugar donde tienen la suficiente seguridad y el tiempo de dejar de estar alerta un momento, de quitarse la ropa, lavarla y dejarla secar. Entonces esto habla un poco del carácter de los albergues como remansos, espacios seguros que afirman la dignidad de las personas migrantes. Uno de los talleres que hizo Museo Mutante implicaron llevar algunas de estas fotografías impresas y hacer collage con ellos. Entonces, en recortes de revistas, recortar las mismas fotografías, y hubo un caso muy, muy interesante de un migrante que reconoció este sitio, es un albergue en el sur del país, lo reconoció y dije, yo estuve ahí, ¿no? Entonces voy a hacer mi collage a partir de eso para recordar todo lo que para mí representó estar en ese lugar. Y finalmente, con esto llegamos a la última fotografía en la presentación. Hay muchas más en la exposición, pero esta es una fotografía de Alma Lara, que Alma no es, o sea, sí es fotógrafa, pero no es su principal, el principal espacio en el que se desempeña. Alma es estudiante de doctorado de Ciencias Sociales en Monterrey y ha hecho un trabajo súper interesante, bueno, en el TEC de Monterrey, ahorita que estamos en un espacio también del TEC, y Alma ha hecho una investigación sobre los migrantes que se quedan, ¿no? O sea, las personas que han llegado a Monterrey y hacen de esta ciudad su hogar, ¿no? Entonces, pues ha desarrollado relaciones de largo plazo, profundas, con muchas personas migrantes, y aquí es una foto de una de ellas cuando se casó en Monterrey, ¿no? Entonces, de pronto vemos la idea de hogar afianzada o consolidada con un matrimonio, pero aún con el sentido de la distancia de la gente y los espacios que dejó atrás, que están en el celular, que están participando en la boda a través del celular. Entonces ahí se está tomando fotos con un familiar, pero el familiar está lejos, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que hablábamos de los objetos que representan relaciones y que a veces también representan ausencias, ¿no? de las personas que no están cerca, que se han quedado atrás. La historia de la migración y las historias individuales de la migración son historias de separación familiar casi siempre.
Y creo que justo ahí conectándolo con lo que decía antes, que justo Sofía me preguntaba qué imagen, esta es una también de las más, digamos, poderosas en ese sentido, de esa relación con el espectador o con el público al que queremos, digamos, esa conversación que quisiéramos que se genere. De alguna manera la narrativa de la exposición toca distintas, por decirlo de alguna manera, temperaturas emocionales, es decir, que son comunes, que pueden conectarse con cualquiera, ¿no? Con nosotros y con nosotros. Entonces, justamente creo que hay en esos puntos de coincidencia es donde se puede crear muchísima conversación. Eso. Iba a responder porque estaba viendo las preguntas, pero si quieres las lees tú, Sofía, a ver qué onda. Sí, en ese sentido, bueno, pues muchas gracias a los dos. Y vamos a proceder a las preguntas y respuestas. Nos preguntan, pues, ¿cuál fue el mayor reto del proceso de acercamiento de las fotógrafas con los migrantes? O sea, ¿cómo ustedes interpretan que haya sido este proceso de acercamiento, de generar confianza, de construir relaciones, y en dado caso, los permisos con quienes dirigen estos lugares que han sido fotografiados? Bueno, yo brevemente diría que eso es un tema súper interesante y súper controvertido en el arte y especialmente en la fotografía desde finales del siglo pasado, ¿no? Y justamente creo que el haber de muchos trabajos que vimos, hay que decir también que fueron muchísimos trabajos de otros autores y otras autoras, etcétera, justamente el primer paso fue esa coincidencia en los modos de abordaje, ¿ok? En esas posibilidades de acercamiento, quizás con más empáticos, más dialogantes, más horizontales, y eso se puede ver en los proyectos, ¿no? Pero eso también lo confirmamos en las charlas con las autoras, ¿no? Es decir, ver sus procesos, cómo se acercaban cada una, el proceso bueno, de todas, ¿no? Pero pudiera destacar el proceso de Ana Andrade, es un proceso extenso, porque por ahí vi de qué fecha son las imágenes. Las imágenes son de alrededor de unos 2 o 3 años hasta acá, porque en algunos proyectos son de largo aliento, ¿no? En el caso de Ana Andrade, pues incluso pues, convivía y en varios momentos y en varias etapas, ¿no? Con estos ñongos allá en Tijuana. En el caso de Olivia también, en los albergues en el sur de México. En el caso de Jackie, quizás un poco más desde su trabajo, que está muy ligado al periodismo, pero tenía abordajes muchísimo más sensibles y no tan mercantilizables, ¿no? Tiene ese poder o esa cualidad ética para entender cómo pueden ser los abordajes y hasta dónde pueden llegar, ¿no? Sobre todo cuando trata con niños, etcétera. Y todo eso también compartimos esas apreciaciones también con ellas de manera verbal, ¿no? No solamente a partir de su trabajo. Entonces, digamos que la dificultad para la selección de los proyectos pasaba primero por ahí, ¿no? ¿Cómo habían sido esos abordajes? Y después de eso, pues tratar en realidad fue como buscar una coincidencia, ¿no? ¿Dónde podía estar eso y dónde podíamos construir, aunque no fuera el tema principal de cada una de las autoras, cómo nos podíamos apropiar de esas imágenes, de esos sentidos de esas imágenes, para construir este tema de los objetos, ¿no? Del objeto como contenedor de sentido, ¿no? De todos los sentidos, de política, de económico, emocional, etcétera, de cada uno de los autores. Y retomando esta noción de los objetos, Laura de los Santos nos pregunta, en la selección de estas fotografías, ¿vieron alguna coincidencia en el tipo de objetos que las personas migrantes suelen conservar?
Sí, Pablo, sí, o sea, en realidad sí son similares los objetos que traen consigo. En algunos casos, algunos salen con muchas cosas de sus casas, ¿no? O sea, en una conversación que tuvo Sofía con un grupo de mujeres refugiadas, también como parte de Puerto Abierto, en ese caso en colaboración con Casa Monarca, que es otra organización que ha estado muy cerca de este proyecto y con los que hemos trabajado. Y Sofía organizó esta conversación con ellas y les preguntaste, ¿no? ¿Qué traían consigo? Y contestaban, pues, lo menos posible, ¿no? Porque se tienen que ir deshaciendo de los objetos en el camino. O sea, porque antes es importante como preservar su integridad, perdón, o sea, como si tienen que salir corriendo y que nada les pese. Entonces a veces lo que traen cuando pueden es una bolsa de plástico con sus documentos de identidad y es muy común que se lo roben, ¿no? en el camino. Otro chavo en Casa Nicolás con el que hablamos, Brandon, nos decía que pues, nos estuvo platicando que se moría de frío, porque, o sea, imagínense, tiene 14 años, venía con su mamá y su padrastro, se subieron al tren, y pues muerto de miedo y después muerto de frío, ¿no? Porque pues, vas a la intemperie de noche en zonas muy altas, y entonces nos dijo, bueno, pues finalmente alguien nos regaló en un albergue una cobija. Entonces ya en el siguiente tramo íbamos envueltos en la cobija, y después muy triste nos dice, no, pues luego un día nos empezó a perseguir la migra y tuvimos que aventarla y dejarla atrás y seguir sin cobija. Entonces, bueno, también parte de lo que cuentan estas historias es que los objetos no son bienes inmuebles ni inamovibles, sino cosas que van cambiando en el camino y que van adquiriendo nuevos significados, que van representando nuevas relaciones, nuevos encuentros y también que van variando. No sé, Sofía, si te acuerdas algo más de las señoras. No, pero no específicamente de las señoras, pero sí, digo, pues de cuando estamos en los albergues y nos damos cuenta que, por ejemplo, la mochila también es un objeto como muy simbólico de la migración. ¿Por qué? Porque es pequeña, porque les permite guardar un par de cosas y si la tienen que dejar, la pueden dejar fácilmente atrás, ¿no? Y entonces en los albergues muchas veces les regalan una mochila, cuando van a salir. Entonces, bueno, pues ese es como otro de los, digamos, objetos que yo creo que son, que tienen una carga simbólica importante. O los zapatos desgastados, ¿no? O sea, como por tanto caminar y por tanto o sea, como trayectos tan largos y tan, pues, difíciles de transitar. Bueno, ¿qué otras preguntas tenemos por aquí? Si tiene algún costo la visita a la exposición, no, es gratuita, está en la galería abierta del TEC de Monterrey. Esperamos que pronto puedan estar disponibles en internet para su consulta. Bueno, pues no sé cuál fue lo más retador de hacer esta selección de fotografías, nos pregunta Paulina Morán. Pues lo retador justamente pues, era eso, no caer en lo mismo, abrir una puerta de conexión, de conversación entre el fenómeno, para entenderlo no como un fenómeno que es ajeno y distante, sino que de alguna manera, y podemos decir que hoy día, en términos globales, pues la migración es un fenómeno transversal a la sociedad, por lo tanto nadie escapa a él, ¿no? Sea desde el ángulo que sea. Entonces, justamente el reto era ese, ¿no? Y que el proyecto, que las imágenes finales, la construcción narrativa final de la exposición, verdaderamente generara conversación, ¿no? Verdaderamente, más allá de una apreciación estética, en realidad el interés es que genere conversación. Y de ahí creo que la coincidencia con el proyecto Puerto Abierto de la Fundación, con este espacio público, todo eso le ha ido añadiendo posibilidades, ¿no? Que no quede encerrada, sino que justamente quede abierta, ¿no? A lecturas, y eso está por verse, ¿no? Esas posibilidades de conversación. Una cosa que
para complementar esto que dice de Marcel, y para seguir hablando del proceso de acercamiento que hemos tratado de tener en el proceso curatorial con personas migrantes y refugiadas, es que instalamos la exposición también en otro sitio, ¿no? Eso es muy importante. En el TEC, pues tenemos hay cierta audiencia que tiene la galería abierta, muy probablemente estará muy cerca de estudiantes, profesores, miembros de la comunidad universitaria, y nuestra intención era también construir una audiencia en la que estuvieran incluidas personas migrantes y refugiadas. Entonces, fuimos a unas colonias de Juárez, Nuevo León, donde viven muchos de los refugiados que han llegado a la ciudad en los últimos 2 años, con una familia con la que ya habíamos trabajado como parte de Puerto Abierto. Nos acercamos con ellos y les platicamos de dónde podíamos instalar las impresiones que hicimos, todo esto coordinado por Museo Mutante, y pues encontramos una pared de una casa de uno de los vecinos, nos dieron la autorización de poner las fotografías y participaron con nosotros algunas de las personas refugiadas en instalarlas, y después en platicar de qué se trataba, ¿no? O sea, porque fue muy padre, primero que empezaran a hablar de algunas de las fotos, de lo que les recordaban, de cosas que habían visto, y después que empezaran a leer las cédulas y a comentar a partir de eso, ¿no? Y mientras estábamos en esto, uno de los refugiados saca su teléfono y me muestra unas imágenes que estaba viendo en YouTube de la caravana migrante que acaban de disolver en Guatemala, ¿no? Entonces, de pronto, pues todas estas imágenes de la violencia, mediadas por su propia experiencia, como él quería platicarlas, frente a la exposición, pues empiezan a hacer un espacio, como dice Marcel, de diálogo, para que la exposición sirva para reflexionar, y comunicar y abrirse a nuevos espacios de diálogo, ¿no? Me parece muy contundente esta conclusión o esto que nos dices, porque sí nos parecía muy importante, digamos, que, pues digo, yo tengo como una idea que quiero decir, como que por un lado contribuir a la democratización del arte, ¿no? Esto, Pablo, que decías hace un momento, de no conservar el arte para los cubos blancos, sino como pues empujar para tenerlo en espacios públicos. Y bueno, pues en este sentido nos interesaba mucho, y yo creo que, pues, digamos, la exposición pues cumple un increíble propósito en el momento que se instala pues en un espacio que ni siquiera es galería, ¿no? En el espacio en donde viven los refugiados y los migrantes. Y bueno, pues esa tensión que existe entre los videos y las imágenes que proyecta la opinión pública de las caravanas migrantes, y bueno, qué bueno que hablas justo de la caravana migrante que está actualmente, o bueno, ha estado en estos días en nuestra frontera sur, y por otro lado, como la dimensión tan cálida que nos presentan las fotógrafas en esta exhibición de los otros lados. Bueno, si alguien más tiene alguna otra pregunta, es momento de hacerlo, y si no, bueno, pues tristemente se nos está agotando el tiempo, pero les quiero recordar que, bueno, pueden establecer contacto con nosotros a través de las redes de Colección FEMSA, y que visiten la exhibición en la galería abierta, y bueno, reitero que trataremos de hacerla llegar a más ojos y a más personas. Yo una cosa nada más antes de cerrar, que, o sea, los invitamos a ver la exposición, obviamente a comentarla, a seguir a las fotógrafas que participan, a ver su trabajo, y sobre todo a, cuando tengan oportunidad, hablar con personas migrantes. O sea, nosotros ahorita estamos haciendo una mediación de sus experiencias, como hacen las fotógrafas que participan en la exposición, que las representan, tratan de construir un espacio de empatía a través de sus imágenes. Nosotros procuramos comunicarlo y construirlo también. Muchos otros espacios de mediación son mucho más complejos, ¿no? Cuando vemos la representación de la migración en los medios, o cuando escuchamos
historias, chismes que tengan que ver con la migración. En esos casos es muy fácil perderse en las representaciones y olvidarse de los sujetos que están migrando, ¿no? Y olvidarse de su perspectiva, de las razones por las que salieron de sus casas, de lo que buscan, de lo que tienen en común con nosotros. Entonces, creo que el llamado último que podríamos hacer es que cuando tengan la oportunidad procuren tener estos espacios de encuentro con las personas migrantes para escucharlos en su voz, desde su punto de vista, y les aseguro que en eso van a encontrar un espacio de empatía y una transformación. O sea, primero ellos se van a sentir bienvenidos, van a sentir un espacio para construir estas domesticidades de las que están representadas en las fotografías, a partir de afectos, conexiones, sentirse reconocidos, pero sobre todo creo que nos transforma a nosotros en el momento en el que entendemos, reconocemos que la emergencia en la que viven otras personas también es nuestra emergencia. Entonces, bueno, cuando tengan esa oportunidad, no la dejen pasar. Muchas gracias. Marcel, ¿algo más que quieras complementar? Pues brevemente comparto lo que dice Pablo, de aprovechar esta exposición como una zona de contacto. Es decir, es una zona de encuentro, de choque también, pero la idea justamente es converger en esa zona de contacto para intercambiar, para conversar sobre el tema, sensibilizarnos sobre el tema, entender la cercanía también que puede existir entre nosotros y los otros, y que eso puede ayudar también o posibilitar o detonar esos acercamientos a los verdaderos migrantes, como dice Pablo, ¿no? A las propias casas y entender que su proceso no es violatorio de los derechos de los demás, sino por el contrario, es una revelación de los derechos que tenemos todos, ¿no? Entonces, la invitación es esa, aprovechar eso y aprovechar además ese paso del TEC, que creo que es maravilloso y está ubicado en una suerte de bulevar que permite una visita con espacio, con tranquilidad, con respiro, y permite tener una lectura de la exposición muy, muy agradable. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Este proyecto pues es de todos y los invitamos a que se sumen, a que abran sus oídos y abran su percepción a las historias de los migrantes. Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a todo el equipo del programa cultural, a Laura, a Paulina, a Beto, que ha sido un esfuerzo inmenso y pues no hubiéramos logrado llegar hasta acá. Gracias a Fundación FEMSA y gracias al Tecnológico de Monterrey por permitirnos hacer esta alianza. Gracias a Casa Nicolás, a Casa Monarca y bueno, a todos nuestros aliados hasta el día de hoy. Esperamos seguir tendiendo puentes y haciendo pues más sólidas estas relaciones para enfrentar este problema humanitario. Muchas gracias. Y bueno, antes de cerrar, recordamos que pueden hacer una opinión. Aquí sí escanean este código QR. Nos interesa mucho saber su opinión sobre estos eventos estos eventos en línea. Entonces, bueno, le toman una foto y ahí podrán contestar una muy breve encuesta. Muchas gracias.